Bueno, en este video voy a explicar básicamente cómo se hace una absorción reactiva. Eh, lo primero que vamos a hacer es añadir los componentes. En este caso vamos a trabajar a partir de este enunciado. Ahí lo pueden pausar si es necesario. Bueno, entonces la primera parte nos habla de aquí. Inicialmente el glicerol es diluido al 30% con agua. Posteriormente su temperatura se eleva a 39 grados y es cargado al reactor con 5000 gramos de glicerol al día. Bueno, entonces lo primero es crear una lista de componentes. Vamos a tener el glicerol, vamos a tener metano, vamos a tener CO2 y vamos a tener también water. Lo siguiente es seleccionar un paquete de fluidos apropiado. En este caso, basándonos en las propiedades de glicerol, el general NRTL ideal cumple las características. Luego nos podemos ir a un ambiente de simulación. Aquí tenemos la paleta de simulación. Bueno, lo primero es colocar un mezclador para diluir el glicerol. Sí, pero entonces nos dicen que entran 5000 gramos de glicerol al día, ¿no? Entonces primero vamos a por aquí glicerol puro y por el otro lado vamos a tener agua, pongámosle agua pura. Sí, y va a salir el glicerol agua. Bueno, entonces aquí nos pide que especifiquemos cada una de las corrientes, ¿no? Entonces primero nosotros sabemos que entran 5000 gramos de glicerol al día, o sea que entran 5 kilogramos al día. Condiciones de temperatura y presión, las condiciones normales, entra únicamente glicerol. ¿Sí? Entonces esa columna, esa stream, esa corriente ya la tenemos especificada. Aquí pues vamos a especificar condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Y sabemos nosotros que aquí en el glicerol, como nos lo dice el enunciado, dice que por acá el glicerol residual posee una humedad del 50%, ¿sí? Entonces quiere decir que el glicerol que va a entrar a nuestro sistema pues tiene que ir 50-50. Entonces sería, bueno, vamos a primero, bueno, 0,5, cambiémosle aquí, fracción másica, 0,5 de agua y 0,5 de glicerol. ¿Sí? Entonces las condiciones de temperatura y presión, dice que no se conoce la rata de flujo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí no se ha especificado que entra por acá, entonces vamos a decir que entra solo agua, ¿sí? Y ya con esto nos damos cuenta que el sistema converge. ¿Qué fue lo que hicimos? Entró el glicerol, le dijimos que cuál era la composición que nosotros queríamos que saliera, 0,505, fracción másica, y pues él nos calculó cuánta agua tiene que entrar, ¿sí? Listo, este sería nuestro glicerol residual. Cambiémosle mejor el nombre para aquí. Glicerol residual. ¿Mm? Ok, entonces sigamos. Nos dicen, para la operación de
de los biodigestores inicialmente el glicerol es diluido al 30% con agua. Entonces vamos a aplicar el mismo principio que acabamos de aplicar. Un mezclador, entra el glicerol y por otro lado entra agua. Sí, va a salir una corriente que le vamos a llamar 1. Entonces, ¿qué nos dice acá? Necesita que le especifiquemos la otra corriente. Entonces la otra corriente va a tener también, porque vamos a suponer que es agua normal, aquí cambiémosle. Bueno, aquí no interesa, simplemente aquí va a entrar agua. ¿Sí? Entonces aquí no lo tenemos especificado, nos dice que falta la rata de flujo, como podemos ver. Dice que no conocemos el flujo de ese stream. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a especificar cuánto queremos que salga en composición. Entonces nos dicen que el glicerol se diluye al 30%, ¿no? Entonces glicerol 30 y agua 70, y ya el sistema converge. Él nos calcula aquí pues el dato que falta, los grados de libertad se cierran calculando este flujo de agua. Ok, luego dice aquí en la parte de abajo, posteriormente su temperatura se eleva hasta 39 y es cargado al reactor. Bueno, listo, se eleva a 39. Aquí vemos que tenemos un heater y aquí tenemos un cooler, ¿sí? El cooler es para enfriar y el heater es para calentar, ¿no? Entonces aquí entra la corriente 1, sale la corriente 2. Dice que necesitamos, pues aquí en worksheet, decirle cuánto es la presión de salida y cuánto es la temperatura de salida, que la temperatura de salida del enunciado me dijo que era 39, ¿no? ¿Qué más falta? Bueno, aquí me dice requiere una corriente de energía, entonces pongamos la energía 1, y ya el sistema converge. Luego vamos a tener, vamos a ver qué dice por acá. Luego dice el porcentaje de conversión de la reacción es del 80%. Entonces nos vamos a devolver a propiedades, vamos a reacciones, vamos a añadir una reacción. Como me dan el porcentaje de conversión, tiene que ser una reacción de conversión. Ahora aquí vamos a especificar que entra glicerol, se convierte en metano, CO2 y agua. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los coeficientes? Entonces los coeficientes los determinamos a partir de esta ecuación, ¿sí? Como nos dicen que su composición, aquí, el glicerol residual posee una humedad del 50%. Su composición en base orgánica corresponde principalmente al 99% de glicerol. Entonces esto que está acá, CnHaOBnC, lo vamos a asumir como solo glicerol. Y ahí salen todos los coeficientes. Sí, que los coeficientes cuando resolvemos eso nos dan 4 de glicerol, bueno, como les decía, aquí pues los coeficientes ya los hallé yo, ¿sí? Entonces de glicerol son 4 que reaccionan para formar metano, que son 7, 5 de CO2 y 2 de agua. Como podemos ver, el balance cerró y aquí es donde nosotros sabemos que es el 80%, ¿sí? Aquí le vamos a añadir al paquete de fluidos la reacción. Bueno, vamos a volver a la simulación, ¿sí? Ahora nosotros se me perdió la paleta, por aquí está la paleta. Listo, entonces necesitamos un reactor de conversión. Aquí tenemos reactores de equilibrio, reactores Gibbs. Aquí tenemos el reactor de conversión. Entonces va a entrar la corriente 2, va a salir un vapor, llamémosle vapor simplemente, y va a salir otro que es el líquido. Aquí donde dice reacción, nosotros vamos a añadir la reacción que añadimos a nuestro paquete de fluidos, ¿sí? Y el sistema converge solo.
llama vapor, se llama líquido. Bueno, ¿qué más pasa aquí? Como nos podemos dar cuenta, este vapor que sale acá sale a unas condiciones de presión normal y la temperatura es la que aumenta debido a que la reacción es una reacción exotérmica. Basados en la literatura, hemos encontrado que primero para hacer una absorción es mejor que la temperatura sea baja. A esas temperaturas bajas la absorción sea mejor. Y segundo, hemos encontrado también basado en la literatura que lo mejor es separar toda el agua que traiga esta corriente de vapor, que va a ser la que va a entrar en la columna. Entonces lo primero es el vapor, va a entrar el vapor, va a salir una corriente de energía, pongámosle energía 2, y va a salir aquí una corriente 3, pongámosle. ¿Sí? Aquí me dice que no conoce el delta de P, worship, temperatura a la que yo quiero bajar, entonces vamos a suponer que vamos a, por cuestiones económicas, a enfriar esa corriente con agua que venga de un río, puede ser, a temperatura normal de Bucaramanga, 25 grados, y a presión normal también. Entonces, aquí hay muchas cosas por analizar. La composición. Entonces la composición me gusta trabajarla en fracción másica. Podemos ver que viene agua y que en la fase líquida todo es agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a implementar un separador. Un separador que aquí lo tenemos. Entonces va a entrar esa corriente 3. Va a salir el gas ácido y un agua que es un residuo. ¿Sí? Ok. Aquí nos podemos dar cuenta que el gas ácido salió a una temperatura de 25, una presión normal. Y vamos a ver aquí fracción másica. Me gusta más analizar a partir de fracción másica. Vemos que el agua se redujo considerablemente con respecto a aquí, a esta corriente. Vamos a cambiarlo también. El agua era 0,2, o sea, era el 20% de esa corriente y quedó siendo el 2%. O sea, la reducción es considerable. Y por esta corriente que le llamamos agua de residuo, sale básicamente agua, nos podemos dar cuenta, y un poquitico de CO2. O sea, también beneficia al proceso, aunque no es considerable. Esto traería probablemente un costo adicional para la planta, pero que basados en la literatura, la inversión sí valdría la pena, aunque para eso tendríamos que hacer un análisis detallado un análisis económico detallado. Bueno, ahora viene la parte, digámoslo así, crucial del proceso, que es la absorción. Entonces aquí dice el porcentaje de conversión. El laboratorio está interesado en implementar un proceso de absorción con solución acuosa de amina y mezclas de aminas en una torre empacada. Y aquí me dan la relación. Entonces MEA, DEA, DGA, MDA, listo. Entonces el laboratorio le asigna la tarea de hacer un estudio operacional en el cual se establezcan las condiciones de operación, de temperatura y presión para la torre, con la cual se logre la mejor remoción. Listo, entonces para esto lo primero que tenemos que hacer es volver a propiedades, ir a lista de componentes y agregar los nuevos componentes. Entonces sería la meamina, el CO2
el metano, la meamina, el CO2, el metano, water. Y en esta versión de HYSYS ya se exige agregar el H2S, así él no vaya a ser parte de la reacción ni mucho menos. Simplemente uno lo pone ahí, lo agrega como componente, más no le da ninguna importancia. Aquí nos podemos dar cuenta que el programa toma por defecto acid gas, que es un nuevo paquete de fluidos que reemplaza el antiguo paquete de fluidos de las aminas. ¿Qué les dice acá? Requiere componentes para este paquete de fluidos. La amina cualquiera, solo se puede una por paquete de fluidos. El CO2, el H2S y el agua son fundamentales. Ok, y nos podemos dar cuenta aquí en reacciones que HYSYS trae las reacciones de este paquete de fluidos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta. Entonces son ecuaciones complejas, son demasiadas ecuaciones. En este caso tenemos 18 por un lado, tenemos 35, o sea, reacciones, ¿no? Perdón, es reacciones. Son 55 reacciones que se generan para estas aminas. Ok, entonces ahora vamos otra vez con la paleta y vamos a agregar una columna de absorción, que es esta. Entonces tenemos que diseñar la columna. Por aquí va a entrar la amina diluida, ¿sí? Por aquí va a entrar el gas ácido, por aquí va a salir el gas dulce y por aquí va a salir los residuos. Ok, por defecto el programa trae 10 platos, vamos a dejarlo así, ¿sí? Vamos a seguir aquí la presión, vamos a trabajar la presión atmosférica, que no haya que la columna en general trabaje a presión atmosférica. Y aquí pues esto es opcional, vamos a dejar que el programa lo calcule mejor. Aquí me dice que no converge. ¿Por qué no converge? Porque no sea la amina, o sea la corriente de amina diluida no se ha especificado. Entonces para eso aquí tenemos las relaciones. 0,1 fracción molar a la entrada. Aquí lo tenemos en fracción molar. Amina. Bueno, ¿qué pasa? Aquí no me aparecen los componentes de la amina porque esta corriente está trabajando con el paquete de fluidos 1. Si aquí le cambio paquete de fluidos 2, me voy a composición y ya me va a aparecer la amina. Me dice 0,1 de amina. ¿Qué más? Bueno, y como está diluida en agua, pues el resto tendrá que ser de agua, ¿verdad? Listo. Me dice que no se conoce la temperatura. Listo, vamos a poner temperatura de 25, presión atmosférica, y no se conoce la rata de flujo. Entonces para la rata de flujo, para la rata de flujo también aquí el enunciado me da una relación de carga de amina rica. Entonces aquí me dicen, por ejemplo, para la MEA que es 0,42 igual a la mol de ácido, de gas ácido y sobre la mol de amina. Entonces, ¿dónde está eso? Gas ácido, aquí tenemos las moles, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la operación y esa operación nos da 12,67 19, ¿sí? Entonces ya conocemos el flujo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr la simulación y ella converge rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esta corriente, que es la que nos interesa. Entonces nos dice, salió metano, vamos a compararla con el gas ácido, que fue lo que entró. ¿Sí? La composición del gas ácido fue, vamos a tener las dos en la misma, ¿sí?
Voy a pasar esta fracción mol. Entonces entró metano aquí, 0,5654. Vemos que el gas dulce salió igual. No se remueve absolutamente nada. Nada, un poquito de agua. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que no se está llevando a cabo la absorción reactiva. ¿Por qué? Simple, porque aquí vemos que el paquete de fluidos con el que está trabajando esta torre es el general, no el que nosotros hemos especificado para la torre, que debería ser el segundo. Aquí tenemos Fluid Packet Association, entonces miramos la torre y le cambiamos el paquete de fluidos, ¿sí? Entonces aquí lo mejor, como nos podemos dar cuenta, él va a comenzar a iterar, ¿sí? Iterar, iterar, y vemos que el error es muy fluctuante. Ahí vamos nosotros a parar la simulación. Vamos a parámetros. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es cambiarlo a adaptativo. Corremos la simulación. Podemos ver cómo el error va a comenzar a disminuir. Él va a comenzar a disminuir. Se va a demorar un poquito, pero vemos que el error está disminuyendo y aquí converge, ¿cierto? Si nosotros lo llegáramos a devolver, como él ya tiene un valor base, él comienza a iterar, pero a partir de ese valor base, y la simulación tiene su efecto en la convergencia. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aquí a Performance, Acid Gas, y vemos que el gas ácido, o sea, nos va a mostrar la pantalla las 4 corrientes que entraron. Entró un gas ácido, sale un gas dulce, una mina rica y una mina de desecho. Entonces vemos que el gas ácido entró con 40,34% mol y sale con 25,08. Ahora, si nosotros hiciéramos lo mismo que hicimos ahorita, de comparar las dos corrientes, es exactamente lo mismo en mol. Entonces nos podemos dar cuenta acá, el metano en el gas ácido venía 56% de metano, salió 54% de metano. En el gas ácido venía 40% de CO2 y salió con 25%. Y en el gas ácido venía agua con 0,0, o sea 3%, y salió con 20%. Pero entonces ya si el dueño de la empresa quiere retirar el agua, pues va a ser mucho más fácil retirar agua que retirar el gas. Además, esta corriente sale con 64 grados. Si quisiéramos retirar esa agua, simplemente pues haríamos lo mismo que hicimos anteriormente. Pondríamos un cooler, entra el gas dulce, sale un metano, pongámosle, ¿sí? Y una corriente de energía 3, pongámosle. Aquí worksheet nos pide 101,3. Nos pide la temperatura a la que queremos bajarlo. Supongamos que es con agua, con el agua del río, con el agua que nosotros vayamos a utilizar. Ok, aquí metano. Va a entrar el metano, va a salir un metano rico, una corriente rica en metano, y aquí va a salir el agua. Bueno, vamos a ver aquí qué pasó. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Agua, pues una corriente ya llama agua, entonces llamémosle agua 2, para no tener ningún inconveniente aquí. Entonces, como podemos ver, nuestra planta no corre, ¿sí? O sea, está cuando se pone azulito, pero si vemos aquí arriba, podemos activar la planta
ella ya corrió la simulación. ¿Cuál era el problema? Que aquí tenemos otra corriente que se llama agua. ¿Dónde está? Aquí al comienzo, agua. Entonces, pues esta corriente vino acá y ingresó acá y pues la simulación no corrió. Ahora sí. El metano rico, vamos a ver si es verdad que está rico en metano. Esta corriente. Aquí se supone que va a salir el agua. Efectivamente sale agua. El gas dulce salió con una composición de 20% de metano. Y el metano rico tiene una composición de 30% de metano. ¿Cuál es la diferencia? El flujo. Si nosotros vemos el flujo y hacemos la multiplicación de cuánto está saliendo de CO2 en cada una de las corrientes, claramente sería prácticamente el mismo, la misma cantidad de CO2 que sale aquí que la de CO2 que sale en el gas dulce. Entonces, este sería el proceso. Lo llevamos desde un gas ácido que tenía, pues, bueno, aquí lo que quiero demostrar es que efectivamente el CO2 se retiró. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se toma la composición, por ejemplo aquí la del CO2, se toma este número, se multiplica por el flujo másico y en esta corriente, que era la de gas ácido, estaban fluyendo 99,43 gramos hora. Ahora, para ver que efectivamente se retiró, aquí en el metano rico, la composición, lo mismo, se multiplica la composición por el flujo y podemos ver que disminuye a 64,49 gramos hora. ¿Por qué hice esto? Porque muchas veces uno puede mirar simplemente la composición aquí, 60% de CO2 y aquí uno mira 54,66 y uno dice no está verdaderamente retirando, pero nos podemos dar cuenta que sí está retirando el CO2. Entonces básicamente esta sería nuestra planta, ¿sí? Nuestra planta de separación de CO2 y de metano, ¿sí? Con aminas, que es un proceso muy utilizado y pues muy importante para seguir conservando nuestro medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo otro que nos pide el enunciado? El enunciado nos dice, el laboratorio le asigna la tarea de hacer un estudio operacional en el cual se establezcan las condiciones de operación de temperatura y presión para la torre, con las cuales se logre la mayor remoción de CO2 posible. Entonces, en cuanto a la presión y temperatura, basados en la literatura y en el estudio que hemos tenido de esta operación en el curso de operaciones unitarias, nos podemos dar cuenta que si nosotros llegáramos a aumentar la presión, supongamos aquí que vamos a correr esto un poquito, vamos aquí on hold, vamos a parar aquí este gas ácido que no entre, entonces pues el sistema pues, y vamos a aumentar la presión, ¿sí? ¿Cómo aumentamos la presión? Por acá, sí, con un compresor, ¿sí? Vamos a comprimir el gas. Entonces, ¿quién va a entrar? Va a entrar, como lo podemos ver en el diagrama, el gas ácido, y va a salir el gas ácido 2, pongámosle, ¿sí? Necesitamos una corriente de energía. Nos piden el DOTE aquí en Worship. Entonces, ¿hasta dónde la queremos aumentar? Entonces, supongamos que queremos 1000 PSI.
Listo. Y la presión y la temperatura que... La temperatura pues se aumenta tremendamente. Entonces pues aquí vamos a especificar temperatura y presión al mismo tiempo. ¿Sí? Temperatura y presión están especificadas. Ok, aquí no permite hacer eso. Dices que está sobre especificada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos solamente a colocar la temperatura. Vamos a correr todo esto. ¿Sí? Ok. Y aquí pues ponemos simplemente un cooler. Gas ácido 2 va a entrar. Y gas columna 1, pongámosle. Una corriente de energía 4 o 5, no recuerdo muy bien, no, 5. Worship, queremos que la temperatura se baje hasta 25 y la presión pues sí que siga siendo la misma. Listo, converge esa parte de la simulación. Ahora me gustaría correr todo esto. Bueno, corrámoslo. Corramos todo esto para acá. Bueno, aquí es un poquito de acomodar esto. Sí, perfecto. Entonces esta corriente pues va a salir por acá. Claro, aumentar la presión va a tener un costo elevado para la planta. Va a ser muy elevado porque se estima que el costo de muchas plantas, la mitad del costo de esa planta es el costo del compresor. Los compresores en la industria son caros. Entonces aquí gas de columna 1 va a entrar a la columna. Sí, aquí acomodamos un poquito las corrientes, que no se vea tan maluco. Eso, correcto aquí. Listo. Entonces, ya aumentando la presión acá, tendríamos también que aumentar la presión acá a 1000 psi. Correcto. Entonces, si aumentamos la presión aquí, la presión de esta mina también vamos a aumentarla, pero entonces vamos a aumentarla a 995 psi. Y aquí, pues también 995 psi. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de mirar qué tanto afecta la presión a la simulación, ¿no? Los resultados que obtengamos. Entonces pues ella ya está ahí, ella converge rápidamente ya. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a mirar? El gas dulce y el gas de columna 1. Las composiciones, básicamente. O bueno, vamos mejor aquí. Performance. Gas ácido, él ya tiene la opción aquí. Podemos ver que el CO2 sale con 28 y con 40. Con 40 entró con 40, perdón, entró con 40% de CO2 y salió con 28. Esto quiere decir que si nosotros aumentamos la presión, considerablemente se va a mejorar la absorción. Ahora, en cuanto a la temperatura, si nosotros llegáramos a aumentar la temperatura de las corrientes, vamos a aumentar esas temperaturas. Bueno, voy a proponer quitar este
Bueno, vamos a disminuirla, pero no a 25, sino digamos que a 60 grados, ¿sí? Porque a 60 grados, y vamos a mirar qué tanto. Recordemos que aquí era 28, ¿no? Sí, correcto, aquí Performance Acid Gas 28. Listo, entonces podemos ver que no hay un cambio apreciable hasta el momento. Bueno, aquí quisiera corregir algo que dije anteriormente, y es que al aumentar la presión del sistema también se va a mejorar el proceso, y si pausan el video y lo devuelven se pueden dar cuenta que empeoró porque cuando la presión era presión atmosférica, la remoción llegaba a ser hasta el 25% aquí, y si aumentamos la presión se disminuyó a 28%. Quiere decir que aparte que este compresor nos va a generar gastos, no nos está haciendo mucho bien aquí en la empresa. Entonces aquí vamos a que sea el gas ácido nuevamente, el que ingrese, que me piden 101,3 y que vaya bueno, es que incluso no es necesario. Este cooler lo colocamos, recordemos, con el único objetivo de disminuir la presión, la temperatura que salía del compresor, pero ya sin compresor, que es lo que va a entrar a la columna, va a entrar lo que le llamamos nosotros gas ácido, ¿sí? Y ya todo está interconectado y podemos hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, pues no va a correr aquí porque no lo tengo activado aquí. Y segundo, nuevamente deberíamos nosotros hacer que la columna trabaje 101, digamos. Sí, bueno, aquí cambiamos la presión, 101 kilopascales. La presión de esta corriente es 101, listo, ok. Activemos la simulación. Está solucionando. Aquí podemos ver cómo el error va disminuyendo, ¿no? Algo importante en una simulación, ver que el error disminuye y que ya converge la simulación correctamente. Entonces vamos nuevamente a Performance, Acid Gas, y vemos que se mejoró con una presión más baja, ¿sí? En cuanto a la presión y la temperatura, vemos que para este proceso la presión alta disminuye el rendimiento de la operación, y que la temperatura alta también lo disminuye. Sí, entonces eso es lo que se puede llegar a concluir de esta simulación. Aquí, ok. En cuanto al empaque, ¿no? Entonces en el empaque nos vamos a ir al absorbedor nuevamente. En parámetros vamos a Acid Gas. Podemos ver que son 10 platos los que tenemos. El tipo de columna lo cambiamos a columna empacada. Va pues otra vez bueno, tipo de empaque, ¿no? Tenemos POL, para este tipo de operaciones el más recomendado es el anillo SPAL. Y tenemos el tipo de vendedor genérico. En este caso vamos a usar genérico. Tenemos genérico de plástico. Vamos a ver qué tanto disminuye el porcentaje de recuperación, ¿no? Está en 25. Vamos a cambiarlo a genérico de plástico, a ver qué tanto afecta el material. Ya convergió
la operación y igual 25 de plástico son más baratos, así que nos vamos a quedar con esos. Bueno, vamos a ir aquí. Bueno, vemos que es 25, ¿no? Pero ¿cómo se podría mejorar esta operación? Claramente, si nosotros aumentamos aquí el flujo, vamos a decir que cambiémoslo a 2 kilogramos. Van a ver, el cambio es abismal. Gas nuevamente. Y de 40 se disminuye a 12%. O sea, es muy bueno el proceso si la relación fuera la indicada. En este caso, pues el enunciado nos da unas relaciones específicas. En cuanto al diámetro de la columna, y altura del empaque, pues eso se puede variar. Digamos que aumentemos el diámetro. Sí, ya converge rápidamente. Nos damos cuenta que no hay cambios apreciables. Está en 1,5 el diámetro, vamos a disminuirlo a 0,5, ya converge y no hay cambios. Quiere decir que el diámetro no es un factor importante en este diseño. 0,6096 tiene la altura del empaque, pero entonces eso tenemos que multiplicarlo por el número de platos que hay para de esta forma tener la altura real de la torre. ¿Sí? 0,6096 vamos a aumentarlo a 2 y tampoco hay un cambio apreciable. ¿Eso qué nos dice? Que ni la altura ni el diámetro son muy importantes para este proceso. Incluso si yo aumento el número de platos hasta 15, nos vamos a dar cuenta ya está terminando de converger, de operar, ya terminó. Aquí vamos a ver, si yo lo aumento hasta 15, se mejora el proceso. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que en este caso la altura del plato la altura de la torre sí es muy importante, ¿no? Incluso voy a cambiarle aquí, voy a ponerle 20 platos, a ver qué pasa. Aquí estaba en 5%, ¿no? Ahora, pues este paquete de fluidos nuevo de HYSYS ha sido muy bueno, tiene muy buenas herramientas. Incluso con 20 platos nos podemos dar cuenta aquí que se mejora el proceso. Entonces la altura de la torre sí es importante, pero el diámetro al parecer no afectó cuando hicimos los cambios. Entonces pues aquí les presento la planta, recorrido rápidamente. Aquí ingresa glicerol, agua, se diluye luego el glicerol a 30%, se calienta a 39 la corriente, hay una reacción química, salen unos vapores y unos líquidos, los vapores los vamos a enfriar para luego separar el agua. Vamos al absorbedor, en el absorbedor se realiza una reacción, una absorción reactiva y sale un gas dulce, que es lo que nos interesa.